O sea, esto que estás enseñando ahora mismo es exactamente el procedimiento que se llevó a cabo aquella fatídica noche, ¿no? Sí. Aquí está el guión del accidente de Chernóbil. Estos documentos exculpaban a los trabajadores y culpaban al gobierno. Esto se escondió, lo fueron escondiendo a la KGB, hasta que al final la última persona que custodió estos documentos fue Moisés. Yo te he visto a ti y la verdad que me quedé un poco, ¿sabes? Tocar el piano y pasar las páginas de un álbum infantil o algo así. Ahí está. O sea que se puede ir. Y es uno de los sitios más contaminados de Pripyat. Porque ahí está todo el material que estuvo a esta distancia de toda la gente que estaba echando el escombro radiactivo. Le dieron también la misma medalla que le dieron a los liquidadores. Pides en un cementerio eran las placas de entrada y salida de las aldeas que quedaron abandonadas en silencio. Silencio. Sí, silencio. Silencio. Tú vas andando por la calle y silencio. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, los habitantes de la ciudad de Pripyat asistieron asombrados a lo que parecía un intenso fulgor en el cielo, lo que ellos describían como un sol de medianoche. En esos mismos momentos, una extraña lluvia caía sobre la ciudad. Una lluvia que no mojaba y que tampoco olía. No sabían ellos que en ese momento millones de partículas radioactivas estaban atravesándoles la piel, los órganos y las células. Algunos, los más curiosos, se acercaron hasta la central de Chernóbil para ver qué era ese fulgor tan irreal. Al regresar, tenían la piel con un extraño bronceado, un bronceado nuclear. Ninguno de ellos sabía que en ese momento había empezado a morir por dentro. Esta es la historia de la mayor tragedia nuclear que ha conocido el ser humano, la historia de Chernóbil. Y aquí tenemos con nosotros a Mariano, un valiente que se ha adentrado en las entrañas de la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, y que está aquí para contarnos qué es lo que se encontró. Bueno, Mariano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eso es lo primero. Cuando me enteré que habías estado en Chernóbil, la verdad que me quedé alucinado porque eres la primera persona que conozco que realmente ha ido. Imagino que será un lugar hoy en día pues bastante turístico, entre comillas, ¿no? Para gente un poco especial. y bueno, claro, de Chernóbil hemos escuchado hablar todos. Más o menos todos tenemos una ligera idea de lo que pudo ocurrir allí. Pero creemos que tú puedes aportar una visión, además tengo entendido, ¿no?, que tienes familia que es de la zona, con lo cual habrás escuchado historias que seguramente al común de los mortales no llega. Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre a ti ir a Chernóbil? Pues gracias por la invitación. Nada. Pues la verdad es que cuando explotó la central, cuando fue el accidente, yo tenía 10 años. Y dentro de lo que un niño de 10 años puede más o menos ver en la tele, en las noticias del telediario de aquella época, a mí me llamó la atención que había cierta preocupación en casa. Yo veía los mapas del telediario como que una nube se movía y se extendía por Europa. Y entonces ahí, digo, explosión nuclear, radiación, no sé, como que se quedó eso ahí un poco, no sé, ahí pendiente. Y me fue interesando el tema. A lo largo, ya un poco más de mayor, me fue interesando un poco el tema, fue ya descubriendo qué pasó y tal. Y nada, y llegó un día que yo trabajaba en Canal Nou, se hizo el ERE, me quedé sin trabajo y entonces pues me quedé con tiempo. Y entonces dije, ostras, ahora tengo tiempo, me lo puedo permitir, y en 15 días desde que se me ocurrió me planteé allí. La forma de ir allí... ¿En qué año fuiste? En el 2013, por primera vez. En el 2013. Sí, he ido 2 veces. La primera fue en el 2013. Y nada, contacté con una empresa de turismo especial. Y esta empresa de turismo especial, aparte de llevarte a Chernóbil, gestionarte todo el acceso, porque hay que recordar que aquello
tiene una zona de exclusión en la cual no puede haber nadie dentro que no está autorizado a estar, ¿vale? O sea, yo no puedo ir allí y entrar libremente, ¿no? No, porque puedes entrar rollo stalker, pero si te pillan, pues tienes problemas legales. Entonces, todo esto te lo gestiona una empresa que también está autorizada por el gobierno ucraniano, la cual, por el año que yo fui, gestionaba unos 10.000 turistas Al año. Y nada, pues te gestiona todo y nada, quedas con el guía y te recogen en el aeropuerto, todo muy bien. Y nada, y te gestiona el acceso, te lleva al control, te presenta el pasaporte a los militares, te dan el acceso y una vez que estás dentro es free tour. ¿Cómo, antes de entrar en la zona de exclusión, cómo es aquella zona a los alrededores? ¿Tiene aún ese aire soviético? ¿Es una zona ya mucho más moderna? No. Es, como digo yo, una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. Aquello se quedó parado en 1986. Todavía existía Unión Soviética. Y es curioso porque caminas por las calles que están llenas de vegetación, ya apenas ya uno no diferencia dónde empieza la calzada y dónde está la acera, pero sí se siguen viendo todavía unos monolitos metálicos con estrellas rojas, con cara de Lenin. Y luego te metes en el Palacio de la Cultura y todavía siguen habiendo fotos de los líderes del Partido Comunista y sí que es verdad que se respira un ambiente... Es como un gran museo, ¿no? Sí, es como un gran museo. Es una pena porque, claro, ya está, después de tantos años abandonado, pues cada vez está más deteriorado, pero sí, todavía se respiraba el ambiente soviético. O sea, ¿cómo entras allí? Una vez que llegas allí, digamos, hay un checkpoint o algo así, ¿no? ¿Y qué ocurre? Yo entré por Vityatki, que es un checkpoint que está al oeste del Dnieper. Sí, al oeste del Dnieper, la parte oeste del Dnieper, la más cercana a Europa. Y ahí hay un control, pues nada, barrera, una garita de militares, y llevas ahí con el coche, presenta el guía tu pasaporte y tu autorización para entrar, te levantan la barrera y ya entras, y lo que te digo, ya una vez que estás dentro, tú te puedes mover libremente donde quieras. Ahí dentro. Porque Pripyat es una ciudad ¿de qué tamaño, más o menos? ¿Era una ciudad grande? 50.000 habitantes. 50.000 habitantes. Sí. O sea, un Alcoy, ¿no? Sí, más o menos. O un Elda. Bueno, en Elda antes, ahora creo que tiene más. Pero sí, tenía unos 50.000 habitantes. ¿Y cómo era aquella ciudad en sus tiempos, cuando era un sitio boyante? Sí, eso a mí me han contado que allí se vendía Chanel número 5. Aquello era, tú piensas que los trabajadores nucleares de la Unión Soviética, todo lo que trabajaban en rollo nuclear, en temas nucleares, eran como los más mimados del régimen, ¿no? Entonces, en Pripyat trabajaba y vivían todas las familias que trabajaban en la central. Era una ciudad ad hoc para albergar a los trabajadores de la central, sus familias y luego también pues, los negocios anexos que necesita una ciudad. Sí, claro, todos los servicios que puedan surgir, ¿no? Para toda esa gente. Correcto. Entonces, era una ciudad ha llegado a tener, creo que entre 25 y 50.000, creo que ha habido, pero bueno, sí, más o menos. Pero claro, ha tenido varias fases, porque claro, Chernobyl tenía 4 reactores en el momento de la explosión, 2 más construyéndose, que después de la explosión se paró la obra. Entonces, claro, fue creciendo a razón del crecimiento de la central también, pero sí, por ahí más o menos entre 25 y 50.000 llegó a tener. Claro, porque yo, según he podido leer, se ve que Chernóbil era como la gran joya, ¿no? de la Unión Soviética. Se ve que era un reactor de una potencia bárbara. Una central con 4 bloques, sí, de más de 1.000 megavatios por reactor. Y ya te digo que tenía 4, lo que pasa es que tenía 4. El 5 y el 6 estaban construyendo, el 4 fue el que explotó. Y el 2 se paralizó por un incendio. Eso me lo contó mi suegro, que eso no aparece en ningún sitio. Entonces, después de la explosión y hasta el cierre completo, solo habían 2 reactores funcionando, el 1 y el 3. Vale, entonces, o sea, ya hubo un antecedente previo, ¿no? Pero fue un incendio un incendio creo que de turbinas. No fue un accidente nuclear. Ya. Cual. Sí, fue pues... Sí, un incendio nuclear que inhabilitó el resto de funcionamiento. Y para que un poco la gente se pueda hacer una idea, 1.000 megavatios, ¿eso qué significa realmente? Pues creo que es exactamente, bueno, creo que es aproximadamente
lo que necesita una provincia de Alicante para funcionar. Aproximadamente 1000 megavatios. Además, esa pregunta yo me la hice, ¿a qué equivale 1000 megavatios en una conversación para alguien que no es ingeniero? Y más o menos yo miré lo que necesitaba la provincia de Alicante, más o menos por aquella época, ahora igual, claro, esto hace 10 años que yo lo miré. Sí. Pero aproximadamente era lo que necesita la provincia de Alicante para funcionar. Sí, o sea que prácticamente por igual la mitad del país podía abastecerse de esa central con todos los reactores funcionando a pleno rendimiento. Habría que mirar números más concretos, pero era bastante. Sí, pero que era una central grande y potente, que no era una cosita que tenían ahí arrinconada y nada de eso, ¿no? No. Tú piensas que nosotros tenemos aquí centrales que es de un reactor. Sí. Aquí Vandellós, Cofrentes, es de un reactor. Esas que tenía 4 y 2 en construcción. Incluso creo que la de Zaporilla me parece que tiene 5 o 6 reactores, tendría que mirarlo en concreto, pero es grande también. Allí se hacía todo muy a lo grande, bestia. muy a lo grande, sí. Bueno, claro, era una época pues de Guerra Fría, de competir con Estados Unidos en todo lo que se podía, la carrera espacial, carrera nuclear, entonces claro, pues puedo imaginar que aquello sería pues la gran joya. Pero yo te he escuchado a ti decir que esa central ya desde el primer momento el mundo occidental no la veía con buenos ojos, como que no era segura para, digamos, los estándares de seguridad pues, americanos y europeos, o igual esto es un poco mito también. No, tenía... A ver, claro, yo no soy ingeniero nuclear, ¿vale? Yo al final, pues lo que he leído y tal, pero sí tenía 2 cosas que se pueden destacar. Una es que era el tipo de funcionamiento del reactor, era RBMK. Es un tipo de reactor que es bastante inestable, ¿vale? Era muy difícil el controlar la fusión nuclear. Los de ahora, los occidentales, por decirlo de alguna forma, son PWR o BWR, ¿vale? Que están construidos por Westinghouse o por General Electric. Son más estables, o sea, el control de la fusión, la fisión, me parece, tendría que haber si es fusión o fisión. Es fisión, en principio, la fusión no se ha conseguido. Sí, eso es lo que están ahora con ello, la fisión, correcto, gracias. Era más difícil de controlar, ¿vale? Es más inestable. Y luego, otra cosa que tenía también, que se diferencia de lo que tenemos por aquí, es que no tenía edificio de contención, o sea, no tenía, digamos, ese búnker de hormigón que tienen las centrales que tienen, por ejemplo, en España. Cosa como también era Fukushima, que tampoco tenía ese... Entonces, si hubiera tenido ese contención de hormigón, no hubiera habido la escampada, por decirlo de alguna forma, que hubo... O sea, que Fukushima tampoco tenía... No tenía. O sea, Japón, que es un país primer mundo, pero vamos, que nos saca años de ventaja, tampoco lo tenía. No tenía. Por eso reventaban los tejados de los edificios, porque el reactor estaba abajo, se concentraba el hidrógeno y reventaban por arriba. No tenía tampoco ese edificio de contención. De todas formas, se ve porque cuando tú ves los reactores de Vandellós, por ejemplo, y de Cofrentes, son como una especie de cilindro de hormigón, con paredes gruesas de hormigón. Se nota muy claro, de entre todos los edificios de la central, se nota muy claro cuál es el del reactor. Sí. En las centrales de Fukushima y la central de Chernóbil era un edificio cuadrado, como que puede ser un reactor o puede ser un almacén. Entonces ahí estaba el gran problema, que pegó una escampada muy... Vale. Luego iremos a la parte en la que todo empieza a ir mal, pero ahora quiero que nos cuentes un poco qué es tu primera impresión cuando entras dentro ya de lo que es aquel lugar que está, digamos, prohibido al ser humano. Pues, ¿qué es lo que sentiste? Pues lo primero fue lo conseguí. Ya estoy aquí. Eso a nivel personal, dije, ya estoy aquí. Lo primero que vi fue el decaimiento de lo humano, ¿vale? El apoderamiento de la naturaleza, o ¿cómo decir, no? Sí, que recupera lo que era suyo, ¿no? Sí, exacto, la recuperación de la naturaleza, porque veías árboles que crecían entre medio de los suelos de las casas, o sea, en sitios inverosímiles que estaban reservados para humano. Ahí tenías un árbol, tenías una planta que brotaba, tenías... Entonces, eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? De que la naturaleza, en el momento que no estamos, recupera lo que es suyo y la vida se florece por todos lados. Y luego también el recuerdo
a los fallecidos. Es una cosa que me llama mucho la atención. En cualquier sitio tienes un mural pintado, en cualquier sitio tenías una estatua, en cualquier sitio tenías, por ejemplo, hay una zona que me llamó mucho la atención, que era como un cementerio, pero lo que debía de ser las lápidas en un cementerio eran las placas de entrada y salida de las aldeas que quedaron abandonadas. Las placas donde pone el nombre de la aldea o del pueblo, de cuando entras, y con la raya roja cuando sales, parecido a lo que tenemos aquí. Sí, también, sí. Y estaban todas puestas así, como si fueran lápidas en un cementerio. Y eso son... habían algunas que tenían como algunas coronas de flores colgando de... ¿Y esas aldeas no existen ya? O sea, ¿se deshabitaron también? Se deshabitaron. Sí que es verdad que se quedaron 200 personas viviendo dentro de la zona de exclusión. Son los que se llaman los retornados, ¿no? Sí, y luego también tiene otro nombre. No me acuerdo. Y esa gente, o sea... Pero se quedaron allí. ¿Y no les ha pasado nada? Ahí están. Se quedaron allí. ¿Y cómo se puede explicar eso? Porque gente mayor y tal, yo ¿dónde me voy a ir ahora? Claro, sí, yo lo entiendo. Me quedo aquí, si me muero por la radiación o lo que sea, pues ya me quedo tienes aquí. 70 años y, hombre, no, es que en 15 años vas a tener un cáncer que te vas a llevar por delante. Bueno, pues con 85, pues más o menos de cuando me tocaba, ¿no? Claro, lo puedo entender, pero claro, es como, ¿no? un sitio que es el apocalipsis, y sin embargo la gente ha seguido viviendo allí. Imagino que tendrían sus huertos incluso, Sí. El agua no sé cómo lo harían, porque imagino que los ríos también estarán todos contaminados. Sí. Y sin embargo han seguido haciendo su vida allí. Y es que son cosas un poco el contraste, ¿no? De la muerte con, no, yo me quedo aquí, voy a seguir con mi vida, pase lo que pase, y sí, y han seguido. Sí, hayan seguido. Y de hecho, esa gente estaba claro de que estaba en el sitio, pero ya, como nota curiosa, y que fue ayer con la conversación que tuve con una persona de Bielorrusia, que tenía familia en el sur de Ucrania, lejos de Chernóbil, lo que pasa es que a orillas del Dnieper. Y entonces hablando, y salió el tema de Chernóbil también, y me dijeron que un familiar suyo que vivía a orillas del río, murió por cáncer provocado por la contaminación que bajó el Dnieper desde Chernóbil por todo cruzando Ucrania hacia el sur. El Dnieper es un río que cruza toda aquella zona, ¿no? Sí. El río Pripyat es el que refrigeraba la central y es un afluente que desemboca en el Dnieper. Y el Dnieper ya, a su vez, cruza toda Ucrania hacia el sur. O sea, ese río que abastece a miles de personas. Sí, cruza toda Ucrania. Bueno, entonces, tú llegas, te ves aquello completamente abandonado, como si el ser humano de repente hubiera desaparecido de la noche al día. ¿Y qué más sientes? Allí se escuchan cosas, se escuchan pájaros. Silencio. Silencio. Sí, silencio. Silencio. Tú vas andando por la calle y silencio. Lo único que se rompe el silencio es por animales, por pájaros sobre todo, y algún camión de militares que pasa por allí, porque allí piensa que al final sigue trabajando gente. En aquella zona sigue trabajando gente. Hay una tienda, hay un hotel, hay un hostal. Dentro de la zona de exclusión, pero para trabajadores. Sí, para gente que tenga que ir allí a hacer cosas y tal. Hay un pequeño hostalito con un pequeño bar para comer dentro del hostal. Ahí en Chernóbil, porque Chernóbil es un pueblo que está dentro de la zona de exclusión, que da nombre a la central. ¿Vale? Está Chernóbil, la central, que la central se llama Lenin, Vladimir Ilich Lenin, y luego está Pripyat. ¿Vale? Pero bueno, ahí todo al final se llama Chernóbil, pero Chernóbil es un pueblo, ¿vale? Que está antes de llegar a la central. Entonces en ese pueblo pues hay alguna oficina también, hay un parque de bomberos, que en ese parque de bomberos hay un memorial delante con unas estatuas de unos bomberos con unas mangueras y tal, que fueron los que enviaron allí al fuego aquello que no sabían qué era, pobrecito. Entonces, ahora iremos con eso porque es, yo creo que de las cosas más lamentables que ocurrieron allí.
pues, al final, no sé si se engañó, si se ocultó, pero se les mandaba a la muerte. Completamente. Sí, sí, completamente. Tú piensas que aquello... claro, allí lo que es, la llamada que tuvieron fue que había un incendio. Claro. Y como bomberos fueron. Pero claro, aquello no era un incendio, aquello se tiraron días y días y días y días y días y aquello no se apagaba. Y litros de agua y no se apagaba. ¿Qué fue lo que ocurrió en Chernóbil? Para que un poco la gente lo sepa. Porque habrá mucha gente que sea joven, que hayan nacido pues, no sé, en el año 2000 y esto les suene totalmente a prehistoria, ¿no? ¿Qué quieres saber, la versión oficial o la real? Pues vamos primero con la versión oficial y después quiero saber qué es lo que se habla, qué es lo que realmente se ocultó. La versión oficial es una cagada de unos currantes. Vale. Así, resumido en pocas palabras. Eso fue la versión oficial. La versión oficial es que durante unas pruebas, ¿vale? El turno de noche cometió unos errores gravísimos que ocasionaron la explosión de la central. Para que el gobierno se lavara las manos. Eso fue la versión oficial. Luego, la versión real es que habían unas pruebas de seguridad. Ajá. Esas pruebas de seguridad estaban detalladas, documentadas y firmadas por el organismo de gestión de la energía nuclear soviético en el año 1985. Un año antes. Sí. En ese plan de pruebas se iba a comprobar los sistemas de emergencia de la central. Vale. ¿Vale? Entonces había que situar el reactor en unos parámetros determinados, había que, digamos, cancelar, suspender, desactivar unos sistemas de seguridad. Entonces había que poner el reactor en un estado para poder hacer esa prueba. Vale. Vale, pues esas pruebas, el poner el reactor en ese estado tan frágil, al haber desactivado muchos sistemas de seguridad, al ser un sistema RBMK muy inestable, y unas pruebas que estaban bien redactadas pero mal proyectadas. O sea, eso era... Era como un guión que tenían Sí, que exacto. seguir, ¿no? Entonces se hizo ese guión y reventó. Entonces... ¿Y por qué reventó? Porque, o sea, si en principio estaba todo establecido, ¿no? En principio eso lo harían ingenieros. No, porque esas pruebas estaban mal diseñadas, estaban mal planeadas. O sea, eso fue el problema. Que esas pruebas causaron el desastre. Vale. Entonces, eso es lo que... Y esas pruebas estaban escritas y aprobadas por el organismo regulador de la energía nuclear soviético. De hecho, ¿me permites? Sí, sí, claro. Aquí tienes tu cámara. Sí. Mi suegro trabajó en centrales nucleares de la época soviética, en reactores RBMK, y estuvo trabajando en Chernóbil desde el 88 a su jubilación, 2 años después del accidente. Porque recordemos que Chernóbil siguió generando electricidad hasta, me parece que el 2000-2003 fueron apagando. Entre el 2000 y 2003 la fueron apagando. Pero siguió generando electricidad muchísimo tiempo después. Entonces mi suegro era del equipo de ingenieros que se mantuvo allí trabajando. Y entonces, cuando descubrió que fue a haberme casado con su hija y cuando descubrió que era un entusiasta de Chernóbil y que había estado allí, y las conversaciones que hemos tenido a base de traductor y tal, dijo, bueno, pues te voy a hacer un regalo. Y entonces tengo aquí este papel. Enséñalo ahí a la cámara. Papel soviético ya amarillento. Sí. Y esto es todo el detalle de las pruebas. Aquí está todo escrito de cómo tenían que poner el reactor, incluso aquí con anotaciones manuales de los ingenieros. Y esto es todo lo que tenían que hacer para poner el reactor en el estado para empezar las pruebas. O sea, esto que estás enseñando ahora mismo es exactamente el procedimiento que se llevó a cabo aquella fatídica noche, ¿no? Sí. Aquí está el guión del accidente de Chernóbil. Y esto, pues ya cuando me lo estaba dando mi suegro, yo estaba allí y decía esto, porque aparte tiene una anécdota. Y es que estos documentos, como
estos documentos exculpaban a los trabajadores y culpaban al gobierno. Esto se escondió, lo fueron escondiendo a la KGB, hasta que al final la última persona que custodió estos documentos fue mi suegro, puesto que iban pasando para no tenerlo cada uno mucho tiempo. Esto que lo tenían prácticamente todas las centrales nucleares, ¿no? Era como algo, pues como un libro, un manual. Es un protocolo de pruebas. Sí. Aquí está escrito lo que tienen que hacer. Y aquí puedes ver la fecha, 1985. 1985. Y aquí está en ruso, está aquí escrito el organismo de la energía nuclear soviético, y esto está escrito y firmado aquí, pues Diatlov, Tontunov, Akimov, todos los que ahora se conocen por la serie Ajá. de HBO, y están aquí sus firmas, y este es el guión. Esto es lo que indicaba que cómo tenían que poner el reactor para hacer la prueba. Y entonces pues siguieron los pasos y reventó. Pero los pasos se los daban desde Moscú. Esto no fue una cagada de unos trabajadores. Pasa que, claro, ya sabes tú cómo funcionan los gobiernos. Enseguida, Hombre. y si puedes echárselo a un muerto, mejor. Sí. Pues no, esto estaba escrito y firmado el 21 de noviembre de 1985. O sea, el año anterior. Justo un año antes, sí. El año anterior. Entonces aquí está. Y esto cuando me lo estaba Y esto regalando que mi suegro. estuvo oculto, porque claro, Sí. al final esto lo imagino que lo tendría muchísima gente, ¿no? Porque si tú trabajas allí en la central, pues todo es un libro más que tienes ahí a mano, ¿no? A tu disposición. Yo no sé si hay más copias de esto. ¿No sabes si hay más copias de eso? Esto no lo sé. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que no. Esto me dijo mi suegro, que se lo escondieron a la KGB. La KGB cuando fue allí requisó todos los documentos que pudo, y esto a mí me ha dicho que se lo han ido, durante todo este tiempo, se lo han ido escondiendo los trabajadores que quedaron allí en sus casas. Y el último que custodió estos documentos fue mi suegro. Y los tenía en casa. Y me los sacó con un sobre ahí, y yo cuando lo estaba viendo... Madre mía, pero esto, eres consciente, ¿no? Que esto lo va a ver muchísima gente y que, bueno, la Unión Soviética no existe ya, pero sí que es verdad que claro, el hombre pues ha tenido eso oculto, ¿no? Prácticamente con su vida, porque si lo encontraban que tenía eso, pues podía tener un grave problema. Grave. Muy grave. Ya te digo, sí. Y aparte, bueno, pues el hecho de ser, porque yo esto se lo he hablado con mi mujer y tal, y digo, pero esto, el hecho de vosotros ser trabajadores nucleares, me dicen, nosotros estábamos pinchados, investigados y todo. No, claro, sí. Nosotros éramos trabajadores nucleares, nosotros no podíamos, mi familia estaba siempre ahí, no podía hablar, estábamos siempre investigados, siempre tal, no. Claro, ellos, al final, son cosas nucleares. La Guerra ¿Y Fría. estos papeles cuándo se los llevaron? Estos, O sea, después de la explosión, Sí. alguien los cogió y se los llevó, ¿no? Sí. Antes de que llegara la KGB a llevarse todos los documentos que inculpaban al gobierno. Claro. Y entonces, pues sí, estos son los originales con las firmas. Sí. Increíble. También Increíble. me dio, esta es la medalla que le daban a los liquidadores que limpiaron todos los restos del reactor que se escamparon alrededor de estos liquidadores que se ven en los documentales y tal. Mi suegro no liquidó, es decir, no estuvo allí con palas recogiendo material radiactivo, pero por sus servicios en mantener la central funcionando después de la explosión, le dieron también la misma medalla que le dieron a los liquidadores. Y esta pues también me la dio a mí. Y luego también, pues otra cosa que esta sí que llevo yo a diario, con mucho orgullo, es el gorro que llevaban los trabajadores de la central, el gorro de trabajo. Directamente los currantes de allí llevaban este gorro, ahí se puede ver el bordado de un icono de un reactor. Y bueno, pues me hizo estos regalos y... ¿Alguien te ha reconocido alguna vez el gorro que llevabas en la cabeza, lo que significaba? Porque aquí hay mucho turismo, mucha gente que viene de Rusia, de Ucrania. Un vecino de aquí, ¿Sí? ucraniano. Sí, me lo vio y además me lo dijo lo que significaba cada letra. Sí, me lo enseguida. Chernobyl, ¿cómo era Tomiska? En ruso. Sí, me lo dijo yo. Mira, tú sabes. Sí, pero solo uno.
Solo uno, solo. Sí, a ver, al final la gente pues verá el gorro y tampoco sabrá muy bien de la época a la que pertenece, si no están muy puestos en este tema, Sí, ¿no? bueno, tampoco también me lo pongo aquí. Aquí también es que tenemos frío 4 días. Ya. Entonces también es más También, difícil también. que no lo vea alguien. Muy bien, pues estos son auténticos tesoros. Sí, sí, sí. Sí, esto, yo estuve en el Museo de Chernóbil de Kiev y bueno, no sé, probablemente igual cuando sea viejo, igual los donaré al museo o algo, ya veremos qué hago con ellos, pero sí, seguramente estos documentos acaben en el Museo de Chernóbil en Kiev. De momento los voy a tener yo. ¿Y tu suegro no estuvo afectado por la radiación trabajando tantos años después ni nada de eso? ¿Cómo es posible? Porque yo esto es que no lo entiendo. O sea, evacúan a miles de personas, le ponen una cruz para los próximos 20.000 años y sin embargo hay gente que ha seguido viviendo allí, que ha seguido trabajando allí y que no les pasa nada. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? También se lo he preguntado yo. ¿Y él qué explicación? Porque claro, él al final lo ha mamado, ¿no? Es como... Él es un señor de 80 años, con el pelo blanco, con un poco de azúcar, como puede tener mi padre que no ha estado en Chernóbil nunca. Y ya está operado de válvulas del corazón y tal. Mi padre también. Sí, 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 sí. Sí, nada que salga fuera de la estadística, ¿no? Nada, nada. Y mi mujer estuvo trabajando 14 años en la construcción del nuevo sarcófago. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, en la oficina de la constructora, de PMU, una de las contratas que hicieron el nuevo sarcófago este que pusieron encima y tal. Este que recientemente fue atacado por un dron ruso, que tuvimos en la tele. Ella estuvo trabajando 14 años. Y yo le he preguntado, ¿no? Yo, cariño, ¿no hará pipí fluorescente o algo? Y entonces ella me contaba que sí que es verdad que tenían unas precauciones. Claro. ¿Vale? Por ejemplo, a la hora de trabajar, a ver si lo recuerdo bien, podías elegir 2 turnos. 3 días trabajando y 2 librando constantemente, o 15 días trabajando y 15 días librando. Creo que era así. ¿Vale? Entonces, claro, yo me acuerdo, yo cuando empecé a conocer a mi mujer, que todavía trabajaba allí, yo me acuerdo que ella tenía un montón de vacaciones. Y yo decía, qué bien vives, ¿no? Que tienes tantas vacaciones. Y realmente era para poder liberar o eliminar de forma natural cualquier radiación que hubieran tomado durante su trabajo. Para que no se vaya durante su acumulando, jornada ¿no? laboral, exacto. Porque al final la radiación es tiempo de exposición e intensidad de la exposición. Entonces, a lo mejor, si tú estás poco expuesto, pero estás, imagínate, 14 años yendo a trabajar No, en claro, un sitio, claro. pues al final, quieras que no, poco a poco, te vas irradiando. Pero bueno, si vas estando en entornos que no tienen radiación, pues la vas liberando de forma natural. Pero estos papeles, por ejemplo, sí que estuvieron sometidos. Estaba allí el día de la explosión, Sí, ¿no? estaba allí, claro. ¿Y esto tú lo has pasado el medidor y todo eso? A ver si... Pues no se lo he pasado, la verdad. No se lo he pasado. No creo que tenga nada porque el papel es de lo que menos radiación coge. El hierro coge, ¿Ah, coge sí? más. Sí, el hierro. Porque yo te he visto en los vídeos y con el medidor... ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? ¿El Roger, no? Geiger. Vale. Un medidor Geiger. Y la verdad que es que hubo un momento que es que te Pero pones... bueno, perdón. El Geiger ahora es un dosímetro. Vale. El Geiger era más antiguo. Creo que ahora simplemente es un dosímetro de radiación. Pero el Geiger creo que solo medía la intensidad. Ahora el dosímetro sí que te cuenta el tiempo, ¿vale? Porque tú estás midiendo algo, como sale en los vídeos, Sí. y entonces va sumando. Entonces, eso es, antes era el Geiger típico que se decía, pero creo que ahora es un dosímetro, me parece, ya está. Vale. Y claro, yo he visto el vídeo y hay un momento en que se pone eso a pitar, hecho un loco, que pasa de, pues creo que está normalmente en 1,4 microsieverts y de repente pasa como a 400 milisieverts o algo así, pues. 2 milisieverts. 400 microsieverts, sube, hasta 2 milisieverts. Y claro, yo ya cuando había medido 2 milisieverts, ya dije, ya era bastante. De hecho, en ese vídeo, que está filmado, está grabado en una garra, de estas una garra de obra, Sí. recientemente he visto yo por internet, en alguna foto en Instagram, que hay 2 chicas que se meten dentro y se hacen un selfie dentro o se hacen una foto dentro. Claro, si yo fuera en esa garra, medí 2 milisieverts en un momento, esas 2 chicas entre que entran dentro de la garra, se ponen, se hacen la foto y tal,
se irradiaron bastante. No para ser letal ni para ser muy grave, pero tú piensas que la Unión Europea, en tema de radiación, claro, todo esto ahora te lo estoy diciendo de memoria, todo esto lo leí en su día, creo que no debes de acumular, creo que eran 50 milisievert al año. Tu cuerpo no debe acumular 50 milisievert en todo un año. Claro, tú piensas que yo en un momento ya recibí 2. Claro. Imagínate, 2 en nada, en segundos. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Te asustaste o era una cosa que tampoco le diste? Pues claro, es que estamos hablando de cosas que... Claro, pero como al final no sientes la amenaza, Ya. no es un viento que te da, no es un agua que te cae, no es algo tangible, ¿no? Lo único que lo puedes medir con el dosímetro. Sí, Si no sí, con sí, el sí. dosímetro, Sí, no, tú no ves nada, claro. no ves nada. Y eso de sabor metálico, eso los pobres bomberos, cuando se estaban todas las partículas, que eso Ya. allí ni de coña, allí no sientes nada. De hecho, el tema de la radiación, a no ser que sean los llamados hotspots, como este, tú vas midiendo por la calle, vas andando por las calles de Pripyat y puedes medir la misma radiación que puedas tener aquí. Claro, eso me llamó la atención, que en un sitio prácticamente no hay radiación y de repente giras hacia otro sitio y se dispara, ¿no? Es como que está... Como son manchas, ¿no? Sí. O algo así. Sí, también eso depende del material. A lo mejor tú estás andando por la calle, es cemento, es hormigón, son árboles, no recibe tanta radiación. Y luego te acercas a un hierro, a una valla metálica de la cafetería. Tengo un vídeo, en el vídeo sale la valla metálica de la cafetería, del Café Pripyat, y ahí sí que es verdad que te acercabas y empezaba a pitar y luego te separabas y nada. Piensa que en una radiación natural, en un sitio que no esté afectado, como puede ser en cualquier calle de cualquier ciudad, Sí. está entre 0,10 y 0,15 microsievert. ¿Vale? Delante del sarcófago viejo, a la distancia donde está, hasta donde te puedes acercar sin estar dentro de la central, antes de que pusieran el nuevo, yo medí 0,40, 0,44. Cuando ya fui con el sarcófago nuevo puesto, ya daba 0,10. Ya no daba. Pero con el sarcófago viejo, a una distancia prudencial, daba 0,40, 0,44 por ahí. Y estaba delante de la central. Luego la garra esa, 2 milisievert. La valla esta también empezaba a 400, lo que tú decías antes. Sí. Entonces está muy localizado en hotspots. Entonces allí tú puedes entrar en los edificios, ¿no? Entiendo, están las puertas abiertas y claro, es una ciudad entera que está desierta. Entonces, ¿qué sitios así recuerdas que dijeras, pues esto parece el fin del mundo, es lo que más me ha impresionado? Pues mira, subí a la azotea de un piso de un edificio de 16 plantas. Subí hasta arriba, hice algunas fotos desde arriba para ver lo que es todo Pripyat. Y nada, se veía apenas las terrazas de los edificios porque los árboles ya después de haber crecido libremente... Es como un gran bosque, ¿no? Claro, después de haber crecido libremente 30 y pico años ya estaban bastante altos a la altura de edificios grandes. Entonces subí arriba y luego cuando bajaba fui entrando en apartamentos. Lo que pasa es que, claro, a ver, allí hubo mucho saqueo. Claro. Porque allí cuando se quedó abandonado, mucha gente entró. Lo que me llamaba la atención es que los radiadores estaban todos cortados. Los radiadores de calefacción de todos los apartamentos estaban cortados y arrancados. Estaban vacíos. Eso porque se lo llevó la gente, ¿no? Para sus casas. Para vender a chatarra o lo que Ahí, sea. vale, claro. Claro, sí, saqueo. Sí que es verdad que no había en muebles no había ninguno. Alguna lámpara había así colgada en algún apartamento. Alguna cocina, algún inodoro y tal. Pero en general todos los apartamentos estaban literalmente vacíos. No había nada. Claro. Luego están los sitios, digamos, turísticamente más famosos, como puede ser la piscina, como puede ser el parque de atracciones. Parque de atracciones que el pobrecito no se llegó ni a inaugurar, porque se iba a inaugurar para la fiesta del 1 de mayo y esta fue el 26 de abril. Madre mía. O sea que por 4 o 5 días los chiquillos no se pudieron subir. O sea, la noria, que es la la noria. imagen icónica, ¿no? de aquella zona, que estará allí pues así dando. Hasta que caiga. Hasta que caiga.
Noria, luego también hay un parque de coches de choques, Es verdad, sí que es verdad. la piscina, como te comentaba. La piscina, he visto las imágenes que tenías en tu canal. Y bueno, aprovecha si quieres para que la gente entre en tu canal y vea con sus propios ojos, porque yo creo que es impresionante. Además, una cosa que me llamó la atención es que tú no dices nada. Tú estás callado, la cámara va grabándote a ti y un poco lo que hay alrededor, Sí. y es simplemente lo que dices tú, el silencio. Sí, Es que no... es que no hace falta hablar. Yo creo que ahí ya hablaba el lugar. El lugar hablaba más que Totalmente. cualquier otra cosa. Ya muchas veces el silencio es ensordecedor. Desde luego. Y en ese caso ahí, ya te digo, era lo que quería transmitir. El silencio y yo el estar allí como un espectador casual, de paso, en un sitio que fue pues eso, una tragedia. Es que al final son muchos muertos. Pero claro, eso al final, Sí, colaterales y... claro, tú piensas que al final gente ha ido desarrollando cánceres y han ido muriendo a lo largo de los años posteriores. Hay que destacar, y hay que recordar, más que destacar, hay que recordar los primeros fallecidos del momento de la explosión. Una cosa que poca gente sabe es que existe un Pripyat 2.0. Eso poca gente lo sabe. Que te conoce Pripyat, que es la que se abandonó, pero claro, ¿qué pasó con los trabajadores que seguían trabajando en Chernóbil los años que he comentado que la central Claro. siguió funcionando después? Bueno, pues en medio de un bosque, a unos 40 kilómetros de Chernóbil, a unos 40 minutos en tren de Chernóbil, se construyó la ciudad de Slavutic, que es donde vivía mi mujer, donde vive mi suegro y donde voy yo de vez en cuando allí a visitarlos. Esta ciudad, lo mismo, es una ciudad de 25.000 habitantes, que se cogió, se arrasó todo un bosque y se construyó la ciudad, por barrios y tal. Hay barrios de chalet, hay barrios de edificios, y se construyó la ciudad. Y esa ciudad es para albergar a los trabajadores que siguieron trabajando en la central después de la explosión. Dato curioso de esta ciudad. Esta ciudad estaba a 40 minutos en tren, como digo, pero tenía una curiosidad, y es que tú cogías el tren en Slavutic, ibas hacia el este, entrabas en Bielorrusia, salías de Bielorrusia, porque Bielorrusia, la parte del sur, y con Ucrania hace como una especie de lengua. Entonces tú estás en Ucrania, entras en Bielorrusia y sales de Bielorrusia y entras en Ucrania otra vez. Entonces el tren no te podías bajar, no había parada, Claro. pero cruzabas otro país. Te vas en Ucrania, por 20 minutos estabas dentro de Bielorrusia y volvías a salir. Eso ya en tiempos tiempos de paz, porque ahora volaron, ahora con la guerra esta reciente, Sí. volaron un tramo del puente para que las tropas rusas por Bielorrusia no entraran en Ucrania. Entonces ese puente ahora está volado, no se puede ir en tren. Los trabajadores hacen turnos de 15 días y viven en la central, no se puede ir directamente desde Slavutic. Pero bueno, volvemos al tiempo posterior al accidente, ya con Slavutic creada, y era que para que un tren de una zona contaminada no llegara a la ciudad, hacían un transbordo intermedio. O sea, habían dos trenes, uno que iba desde la central hasta mitad de camino y otro que iba desde la mitad de camino hasta Slavutic. La gente se ha bajado y se subía en el otro. Exacto, para que en ningún momento un tren llegara a la ciudad contaminado. Luego también pues, en el segundo viaje que yo fui con mi mujer, ella trabajando todavía allí, fui desde Slavutic a la central. Ahí ya, como ya era 30 años después, ahí ya no hacía falta hacer el transbordo. Pero sí que es verdad que al llegar se metían en un vestuario, se quitaban su ropa de calle y se ponían una ropa de trabajo para estar en la central. Eso estaba en la estación. Y luego para volver a casa igual, su ropa de estar en la zona, se la quitaban, se ponían su ropa de tal, se metían en el tren, para intentar romper la cadena de que nada que haya estado mucho tiempo en Chernóbil te lo llevaras a casa. Y es la ciudad de Slavutic, es muy curioso. Estaba yo pensando, cuando aquello explotó, la sala de control donde estaban los trabajadores, con aquello que ocurrió. O sea, aquello se incendió, explotó todo.
No, ¿O aquello se quedó intacto y no le pasó nada? No, la sala de control no explotó. De hecho, han habido gente que ha ido. Ese es el tercer viaje que me queda a mí por hacer, que es meterme en la central y llegar ¿Pero a la se sala. puede entrar ahí? Es que ahora el tema es que estamos en un contexto de guerra, Ya. ¿vale? Entonces, claro, ahora es... No, aquella zona estará hipervigilada y restringida, Ahora es está otra claro. historia. Sí, sí, en tiempos normales. Claro, en tiempos de turismo Sí. podías entrar a la sala de control. De hecho, hay gente que ha ido y ha sacado fotos y tal. Está toda desmontada, faltan botones, está toda ahí abandonada y tal. Pero esa zona no explotó como tal cuando explotó la central. Esa zona se mantuvo operando. De hecho, ahí estaban todos allí mirando todos los indicadores allí que no entendían qué pasaba y aquello ya había reventado. Pero los que estaban en la sala de control sí que murieron inmediatamente, ¿no? ¿O no? No, murieron los que estaban cerca del reactor. Un poco, vamos a hacer un poco un mapa de cómo es aquello, porque es que aquí yo creo que mucha gente, como yo el primero, no acabamos de verlo claro, ¿no? Es como, la gente está en una sala de control, ¿no? Que nos hicieron todas estas pruebas, pero eso no está pegado al reactor entonces. No está pegado. O sea, es como un edificio y el otro es otro edificio. Sí, no está pegado. Y entonces el reactor explota, Sí. los que están en la sala de control saben que aquello ha explotado, pero ellos no les pasa nada en principio, ¿no? No, en principio no. En principio no. O sea, Y no son afectados por una explosión como tal. Vale. ¿Vale? Luego sí que tuvieron radiación, porque claro, al final tú estás ahí. Sí, claro, ¿vale? claro. Pero claro, no les afectó, digamos, la onda expansiva. No se les cayó el edificio encima ni nada. Vale. ¿Vale? Porque no estaba, en la sala de control no estaba pegada al reactor. Había cierta separación como para que no te afectara la onda expansiva del tal. Además, también la onda expansiva fue mucho para arriba. Claro, sí, como una tapadera, ¿no? Que explotó para arriba y entonces por ahí... Fue mucho para arriba. Se cayeron el edificio lateralmente también, pero fue mucho para arriba la explosión. Claro. Entonces la gente de la sala de control pues sabían que había Claro, yo pensaba, digo, igual la sala se incendió y todo eso, y digo, que ahí se quemó todo. Digo, estos documentos, imagino que los tendrán todos los reactores que habían allí. No, claro, pues no, allí siguieron trabajando. De hecho, tuvieron que recibir información del exterior de lo que había pasado, porque ellos realmente estaban allí metidos y me estoy completamente seguro de que sintieron el terremoto de la explosión, no, claro, por decirlo claro. de alguna forma, pero claro, allí aquellos no sabían lo que pasaba. De hecho hay un botón famoso que es el AZ5, que ese botón era para liberar las barras. Hay unas barras de grafito que digamos que absorben la radiación y entre comillas paran el reactor. Ajá. Pues debido al diseño inestable que tenía, esas barras cuando se insertaban, antes de parar el reactor, tenía una subida repentina de potencia. Era como una subida repentina de potencia y luego paraba en el reactor. Claro, tú ya tenías el reactor a punto de morir y cuando ellos pensaban que iban a pararlo, a apagar el reactor off con ese botón, lo que hicieron fue que debido a la constitución de cómo era el reactor, al tipo, esa subida de potencia repentina hizo que reventara, en vez de lo que ellos pensaban que era el apagar. Y todo eso está en el documento. O sea, cuando tengas un problema, pulsa este botón. Sí. Y ellos pensaban que problema. Apretamos el botón. Y el botón no funcionó. No, el botón lo que hizo fue botón de explosión. Y la gente que había en la ciudad, claro, ellos vieron de repente una gran explosión. Imagino que la gente no entendería tampoco el alcance, ¿no?, de aquello. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los acontecimientos? Que esto sí que es un poco lo que se ha visto pues, en la serie tan famosa de HBO, ¿no? Y donde empiezan ya, pues todas las decisiones que se toman para tratar de ocultarlo y tratar sobre todo de poner freno a aquella locura que parece que va a ser el fin del mundo, ¿no? Claro. Entonces cuenta un poco, explota el reactor, a continuación, ¿qué ocurre? Claro, ahí lo que pasa, lo primero que hay que entender es que eso era la primera vez que ocurría de esa forma, ¿vale? Porque el primer accidente así un poco con fuga nuclear que se recuerda fue en una central americana en 3 Mile Island, que eso no fue una explosión como tal, fue una fuga radiactiva y tal, Vale. pero lo que pasó en Chernóbil solo ha pasado esa vez en Chernóbil. Entonces, claro, ahí
lo primero que pasó es que la gente no entendía. O sea, los ingenieros no entendían qué había pasado, no sabían qué había pasado, en la vida se imaginaban que podía pasar eso. Primera porque no tenían experiencia en este tipo de traje, no había pasado más. Y aparte todo lo que tenían que hacer se lo habían dado escrito, se supone que por gente que sabía lo que estaba escribiendo. Luego también no tenían aparatos de medida que midieran esa cantidad brutal de radiación que se había liberado. Es que cuando le decían los valores, decían, es que no tenemos aparatos aquí para medir lo que es que se sale de la escala. Se sale de la escala. Entonces, hubo un poco primero de no saber qué había pasado, Sí. de no saber el alcance. Allí, cuando fueron los bomberos, lo primero que pensaban que era un fuego. Luego se encontraron piezas de grafito del reactor escampadas por alrededor de la central, que la gente decía, ¿esto qué es? Entonces, no sabían qué era. Luego también tenían, luego ya cuando ya se empezó a ver que eso era un problema grave, se empezaba a tapar. Intentaban no alarmar a la población, no generar una evacuación masiva, porque entre que no sabían muy bien qué había pasado, esto querían taparlo, porque esto era lo que tú decías antes, la joya soviética, no querían comprometer la tecnología, no querían ser el reír del mundo, etcétera, etcétera, hasta que al final se detectó radiación en una central nuclear de Suecia. Fíjate, de Suecia a Ucrania. Madre mía. Sí, entonces claro, aquellos detectaron en los medidores propios de la central sueca, detectaron unos niveles de radiación que pensaban que se las había tenido una fuga a ellos. Sí. Y entonces ya fueron tirando del hilo, y entonces ya se tuvo que destapar todo, y a los 3 días empezó a evacuar Pripyat. A los 3 días. A los 3 días ya había así irradiado toda la ciudad. Luego también me he saltado un pequeño trozo que se llama el Puente de la Muerte, creo que es el Puente de la Muerte, me parece, que es un puente que está enfrente de la central, donde mucha gente, que tú lo comentabas antes, se fue a ver qué había pasado. Ajá. Y a ver ese fuego azul de colores que eran allí, que no sabían qué era, y todos los que estaban allí en el puente, todos esos recibieron toda la nube radiactiva directa. Y toda esa gente sí que... Esa gente, imagínate. A las semanas prácticamente. Nada, reventar e ir a verlo. Y luego, pues eso, a los 3 días, pues decidieron de evacuar, sí, con mucho autobús, con mucho ya mucho todos fuera. Pero claro, ahí ya el mal ya estaba hecho. Ya la gente había enviado una dosis de radiación, millones de veces la que... Hay una imagen que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Que es la de los liquidadores con las palas en el tejado. Básicamente es que es pico y pala contra el átomo, se podría decir. Esa gente realmente, ¿qué es lo que estaban haciendo allí? ¿Su trabajo cuál era? Su trabajo era meter dentro del reactor explotado, reventado, todas las partes radioactivas que se habían escampado debido a la explosión. Las querían confinar ahí para después tirar desde helicópteros una mezcla creo que era de arena, boro y minerales absorbentes de radiación para poder parar el fuego radiactivo que había. Y entonces la idea era confinar todo el residuo que había quedado escampado alrededor de la central en un mismo sitio. Entonces esta gente no iban equipados, llevaban un peto de plomo y hacían turnos de 3 minutos. O sea, era subir, pegar unas paladas dentro de escombros radiactivos dentro de la zona del reactor y ya está, y bajar y que subieran otros. Primero se intentó hacer, que también hay un sitio así que es como una especie de cementerio, que están los robots de obra, pequeñas palas robotizadas. Primero se intentó hacer con robots, lo que pasa es que la radiación fundía la electrónica. Madre mía. Entonces los robots los subían allí y se rompían y no podían, entonces tuvo que hacerlo con humanos. Luego también otra, no sé si me parece que es Yevgeny Kaldey, un fotógrafo soviético que hizo fotos. Desde un helicóptero. ¿Es Igor Moink o algo así se llama? ¿Puede ser? Puede ser, no me acuerdo del nombre. No sé si fue Yevgeny Kaldey. Creo que una foto icónica, me parece. El que se ve la foto velada.
y que también graban con un vídeo y se ven puntitos, y eso son las partículas radiactivas incidiendo en En la película. Madre mía. Es Y que... velando la película, sí. Perdóname si no me acuerdo muy bien de los nombres. No te Hace preocupes, muchos no te años ya preocupes. que miré esto. Y entonces, pues eso, la idea era esa. Son los liquidadores, coger todo lo que había alrededor, echarlo dentro, desde los helicópteros tirar todos estos minerales absorbentes de radiación que te he comentado, y construir el sarcófago. Y claro, es que no puedes hacer otra cosa y dejarlo Ya. ahí y tal. Luego hubo un problema añadido, y es que debido a todo el agua que tiraron los bomberos, con el desconocimiento de esto, Ajá. se fue filtrando el agua hacia los sótanos de la central, y había un riesgo como de una explosión al juntarse todo el material radiactivo fundido, que era como una lava, Sí. a juntarse con agua. Y entonces trajeron unos mineros que excavaron unos canales por debajo de la central Sí que es verdad, para sí. evacuar todo el agua que había allí, intentar evitar, y esta gente evitó un problema que hubiera sido mayor que la propia explosión. Yo he escuchado Hubiera que... contaminado toda Europa. O sea, Exacto, hubiera- que sí, prácticamente, pues no sé, desde Alemania hacia el este no podría vivir la gente. sí, hubiera sido muchísimo peor que la propia explosión. Allí hay mucha gente que, ya te digo, mira, yo cada vez que voy allí a Slabutich a ver a mi suegro, hay un sitio que es un memorial, que hay unas fotos en mármol, que es un memorial, que hay una estructura metálica, hay una campana arriba, y están las fotos de los primeros que murieron, que fueron los ingenieros que murieron en la explosión, Sí. más los primeros bomberos que fueron allí. Y entonces en ese memorial, cada vez que voy a ver a mis suegros, yo me voy allí. Me voy allí, miro las fotos y recuerdo, porque toda esa gente evitó una grave tragedia. Y gracias a ellos podemos seguir viviendo en los países europeos. Entonces, no sé, me gusta ir y Son tener héroes, que son héroes. y tener Es que un habría que tener ver un si recuerdo anónimo, pero me gusta tener un esa recuerdo. gente yo creo que ya no existe, ¿eh? Si pasara algo así, yo creo que No, yo creo que- saldríamos todos corriendo. Sí, yo creo que hay gente... Esa gente era gente de otra pasta, gente que era su patria, ¿no? Y tenía unos valores que yo creo que hoy en día básicamente se Sí, han perdido. yo tengo yo en este tema de héroes, y yo tengo dos tipos de personas, ¿no? Los que huyen del problema y los que corren hacia el problema. Yo creo que se pueden catalogar a las personas, Totalmente. para empezar, y los que corren al problema, como fueron estos, que también te digo una cosa, también fueron muchos obligados. Sí, no, ya me puedo imaginar Obligados, sin saber a dónde iban, ¿vale? Porque también habrá que ver, si tú te coges a un tío y le explicas bien lo que va a hacer, deberíamos saber, ¿vale? Claro, ¿no? Y el riesgo de llevarte luego eso a casa y tu familia, claro. Sí, pero bueno, eso, independientemente de eso, pues sí, gracias a esas personas. Entonces, entre los bomberos y los liquidadores, ¿alguno de esos sobrevivió o esos prácticamente firmaron su sentencia de muerte? Pues yo no te puedo decir exactamente cada uno, porque es verdad que el cuerpo humano es muy, ¿vale? Y hay gente, pues, de cada pasta. Pero sí que es verdad que la gente que estuvo allí, pues sí, muchos desarrollaron cáncer, muchos murieron a las semanas, otros murieron de cáncer más adelante. Luego también se ha dado el caso de que ha habido gente que ha vivido muchos años. Por eso te digo que luego ya entramos en que el cuerpo humano ya es de cada uno. Sí, es que realmente es que totalmente desconocido al final. También hacían turnos de 3 minutos. Ya. Y van con plomo y todo, que al final... sí, pero claro, ¿qué radiación? Porque claro, tú cuando te vas a hacer una radiografía, ¿no? También se pone en plomo, se va a otra habitación y tal. Pero claro, es una máquina que te hace un TAC que tiene a lo mejor 5 milisieverts o algo así. Pues la verdad es que no lo sé. Es que creo que lo miré ayer y era algo así. Y aquello se habla que es millones de veces superior a lo que un cuerpo humano puede aguantar. O sea, es que es una locura. Sí. Ya te digo que no tenían aparatos de medición. O sea, no habían aparatos de medida. Cualquier aparato de medida que tenían se les salía de la escala la medición. Más que tú piensas que tú tienes un reactor abierto. Un reactor abierto. Si esto es lo más
O sea, cada vez que te acercas a algo radiactivo, que es lo que tú te comentabas, ¿no? Que vas a hacerte una radiografía, te ponen Sí, un sí, sí, peto sí, sí. de plomo, tal, sino para proteger los órganos, la gente se va a otra sala con paredes protegidas. Si tienes que confinar un residuo, va con un bidón Sí, sí, de sí, claro, claro. hormigón, tal. Pues tú tenías ahí un reactor abierto. Estabas en el tejado. Madre Te asomabas ahí, veías Del fin del mundo. la lava fundida. Que eso estás viendo ahí, pues lo más Claro. parecido que digo yo, Sí, que sí, es o el sea, núcleo de la Tierra, ¿no? Hay sí, una sí. cosa No, irreal. el valor exacto no te lo puedo dar de la cantidad de microsieverts. Es que yo creo que ni se sabrá. No, y aparte yo le medían en Roentgens. Roentgens, algo así se... Sí, Roentgens, que es, creo que descubrió, creo que... Sí, es una escala que usaban allí. Ahora se usan los sievert, microsievert, milisievert. Pero que ya te digo que no sé, pues, te puedes hacer una idea. Tienes un reactor abierto ahí con todas las barras y todo. Y entonces, pues ya te digo, estaban a turno de 3 minutos. Y por eso llegaron a pasar por ahí 300.000 liquidadores. Madre mía. Porque hacían eso, turno de 3 minutos. Claro. Porque es que más tiempo ya y salían esos morenos quemados. Bueno, un desastre. Luego los helicópteros todo el rato venga a tirar este material. También hubo uno que chocó con una grúa y cayó dentro del reactor. Luego toda esta maquinaria se quedó allí confinada, está dentro de la zona de exclusión. Es una zona de alta radiación. Claro. Y luego también en el sótano del hospital, que también es otro sitio que se ha hablado mucho. Eso lo he escuchado, que ella está a vendas, dicen, y... Es que en el sótano del hospital ahí se dejó todo el material que usaron los bomberos y los liquidadores y toda la gente, todo se metió en el sótano del hospital. El escombro radiactivo, todo ese material, botas, casco, los petos, toda la ropa de esos, todo la dejaron allí y ahí se quedó. Y claro, pero han pasado 40 años, pues estamos en 2026, en 1986, yo creo que este año se cumplen los 40 años. Hasta que, claro, es que luego, claro, he visto tu dosímetro y he flipado, pero claro, dicen 20.000 años, pero ¿realmente esto es así? O sea, ese sitio es inhabitable. Nosotros, el ser humano posiblemente ya no pueda vivir ahí más. No creo que se habite. No creo que se habite. No creo. Porque aparte, claro, es que hay que diferenciar una cosa. O sea, igual, ¿vale? Se puede habitar dentro de años, pero claro, es que luego tienes ahí este material que estábamos hablando. No, claro, que con eso ¿qué haces? Claro, es que eso ¿dónde lo metes? ¿Eso qué haces ahí? Es que eso se lo sacas de ahí y va a contaminar todo lo que tengas alrededor. Entonces, claro, vas a ir a vivir a un sitio que no puede. Y luego también pienso una cosa, que ahí se liberaron principalmente 3 tipos de radiación, la alfa, la beta y la gamma. La alfa y la beta tienen poco tiempo de vida, entre comillas, y la puedes fácilmente tapar, bloquear, protegerte con la propia piel, con ropa, pero luego está la gamma. La gamma sí que es la que te penetra hasta, la que te hace los rayos X, la radiografía, te penetra hasta el hueso. Y esa es la que sí que dura estos cientos de años que se habla y tal. Entonces, claro, ¿qué haces con esa? Pues lo único que puedes hacer es taparla, claro, meterla en bidones, dejarla en un sitio ahí y que no se acerque nadie. Pero luego también el tema está en toda la tierra que se ha removido, todo el polvo radiactivo. Por eso también, ahora con esto de la guerra, lo primero que hicieron los rusos cuando llegaron a Chernóbil fue empezar a cavar trincheras. Y hay trincheras alrededor de la central. Claro, esa gente, esos soldados. ¿Y cómo se les ocurre? Están removiendo ahí toda la tierra. Pues, madre mía. Para vivir allí, pues no puedes hacer nada con los residuos. O sea, es decir, los residuos o los dejas en un sitio que no lo toque nadie, o lo confinas en un sitio con paredes de hormigón y plomo. Entonces, vivir, no creo que viva allí nadie, la verdad, sinceramente. No creo que viva allí nadie. Y curiosamente, con esto de la guerra ahora de Ucrania y tal, los rusos llegaron, en los primeros días de la guerra, llegaron a Chernóbil y se pusieron a cavar trincheras. Que claro, mi mujer todavía estaba en un grupo de WhatsApp de los trabajadores de allí y antes de que lo supiera las noticias, a mí me había enseñado mi mujer en un grupo de WhatsApp una foto desde la ventana de la oficina de Chernóbil a un tanque ruso que estaba ahí en la puerta. Esta gente se puso a cavar trincheras. Hombre, estos soldados rusos que se pusieron a cavar trincheras, respirando polvo. Están levantando, removiendo todo lo que pueda haber ahí. Claro, exacto. Eso al final va por capas.
Se removió mucha tierra, se recogió mucha tierra, el famoso Red Forest, el bosque rojo, Sí. que mutaron, los árboles mutaron debido a la radiación, todo esto se cortó y se enterró. Entonces, claro, todo que está enterrado, que no es bueno levantar polvo, que no es bueno respirar Claro. partículas radiactivas, y vas, te puedes acabar en trincheras. Pues hablando de eso, yo te he visto a ti y la verdad que me quedé un poco, ¿sabes? Tocar el piano y pasar las páginas de un álbum infantil o algo así. Claro, yo pues me estoy informando y tal, lo único que ponían era pues intentar tocar lo menos posible y sobre todo cosas que tengan así porosidad que puedan levantar un poco de polvo, mejor. Solo toqué eso. Yo te vi y te lo juro que sentí un escalofrío. Solo toqué eso. Yo te puedo decir que solo toqué eso. ¿Te arrepentiste después de haberlo hecho o No, dices, no, bueno, no. tampoco... No, tampoco. No, toqué piano y pasé un par de páginas para grabar el vídeo y no toqué nada más. De hecho, el guía, había un manzano allí, a la puerta de un colegio, y cogió una manzana, le pegó 2 bocados y me cogió otra manzana y yo, no, déjalo estar. ¿Para qué? No es necesario. Pero no toqué nada. De hecho, en ese primer viaje que fui como turista, ya cuando llegué al hotel de Kiev, cuando había terminado, estuve allí 2 días, ya cuando llegué al hotel, la ropa de cintura para abajo, pantalones y botas Sí. y tal, lo metí en una bolsa y lo dejé en el hotel, en la basura del hotel. No me lo quise llevar a Claro. España. No era necesario. Ya. Ni ya te digo, ni botas, ni nada. Sí, porque al final, a ver si te pueden poner a medir un poco y... Yo no tenía dosímetro porque el dosímetro te lo deja la empresa de... ¿Ah, sí? Sí, la empresa de viajes te deja... Ah, yo pensaba que era el tuyo propio, que te lo habías llevado No, y... te lo deja. Vale. Te lo deja. Creo que por aquella época costaba 250 euros. Pues no, a ver si me van a dejar, para que me voy a comprar yo, para que luego voy a ver. Yo vengo a España y tampoco voy a estar midiendo. Ya, está claro. Que nos llevaríamos más de uno una sorpresa, también te lo digo. Me ha dado por comprarme alguno, ¿eh? Y aún no lo descarto. Pero bueno, en aquella época, ya te digo, me lo dejaban. Sí. Y digo, vale, pues me lo dejas. Más, lo llevas tú. Llevas tú uno y el guía otro. Ibas haciendo fotos y tal, ibas grabando, bueno, lo que se ve en los vídeos. Y tal. Ya. Y bueno, pues eso, no era necesario. Pero ya te digo que solo toqué eso y mi intención era no tocar nada más. No era Y, necesario. y con el tiempo y tal, has dado vuelta a decir, oye, era realmente necesario haber ido allí. Es un poco eso, el miedo, ¿no? Porque al final yo sí que en eso sí que soy un poco que me rayo bastante y digo, hostia, he ido aquí a ver esto, habré hecho bien, me habré llevado algo que no... O con ese aspecto tú estás más o menos tranquilo, que dices, bueno, Mira, mira, no me acordaba, ahora me acabo de acordar. Antes de ir, me tomé pastillas de yodo potásico. Porque leí que si tú saturas la tiroides de yodo benigno, no es... el yodo, correcto, el que yodo no sé qué radiactivo, número tiene, es el que yodo no entra. radiactivo no lo, exacto, Sí. no lo absorbes. Entonces me tomé unas pastillas de esas de yodo que realmente la Organización Mundial de la Energía Atómica recomienda que en cada casa que esté a menos de 150 kilómetros en línea recta de una central nuclear tenga una cajita de pastillas y Cofrentes está a 130. Sí, no, y en Francia creo que eso es súper típico, todo el mundo lo tiene. Y aquí es como que no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Sí. Entonces yo me tomé esas pastillas y bueno, entre eso, que ibas con un guía. Ya. Es que claro, tú piensas, el guía es que trabajaba ahí. No, claro, que el hombre irá todas las semanas. Él sabe ya dónde tiene que llevar. Totalmente. Sabe dónde te puedes acercar, sabe dónde no te puedes acercar. Lo tiene ya. Y es que ya te digo, a no ser que te acerques a un hotspot, tienes la misma radiación que puedas tener en cualquier calle de cualquier ciudad de España. Es que por eso te digo que después de tantos años, la radiación alfa beta no te afecta Sí. y la gamma está muy localizada. Está muy localizada, sí, Pero sí. ya si vas con alguien... A mí los que sí que me dan un poco de asombro son los stalkers, los llamados stalkers, que son los que se meten ilegal, de por libre, allí, a escondidos, a dormir allí, a escondidos de los militares, a que no los vea nadie, a explorar por su cuenta. Claro, Y hacer un poco de urbex, ¿no? claro, Y exacto, de hostias. totalmente. Entonces, claro, yo ahí ya... Vale, que sí que es verdad que ahora hay muchísima información y tú ya te puedes hacer un dossier y saber de toda la gente que ha ido. Hay muchísima información ya de dónde te puedes meter y dónde no. Sí, pero aún así a la gente le gusta el morbo, le gusta, claro, hablas del sótano del hospital y seguro que habrá gente que habrá ido.
Bueno, al final, pues bueno, cada uno toma sus propias decisiones, pero digo, yo es realmente necesario. Si es que sabes a lo que vas. O sea, pero a lo mejor la ignorancia también te hace que no seas consciente de realmente el peligro, ¿no? Yo cuando fui al hospital con el guía, había escaleras para abajo, escaleras para arriba, y él me decía, para abajo no, Claro. para abajo no. Eso es la bajada al infierno. Sí, y entonces subimos para arriba, nos metimos, estábamos en la recepción, veíamos todas los paneles con los nombres de los pacientes, porque hay la protección de datos, ¿no? Tú te veías ahí la habitación tal, fulanito de tal. Entramos también pues eso, en potros de ginecología, quirófanos con las luces estas, Sí. todo eso en el hospital. Luego en la maternidad también estaban las típicas cunitas estas pequeñitas para los bebés y tal, pero yo me acuerdo que sí que es verdad que había escaleras para arriba, escaleras para abajo y me dijo, para abajo no, para abajo no. Y luego hay un tema también que, la verdad que creo que fueron unos biólogos que eran españoles que estuvieron allí investigando y eso, y vieron dos cosas. Una, creo que Chernóbil, la zona de exclusión, tiene la mayor densidad de lobos de toda Europa. Y luego el tema que te lo comenté, de los caballos salvajes. Sí, me lo he apuntado porque el nombre tiene miga. Caballos de Przewalski, que tenía que apuntármelo porque yo de cabeza ya te digo que estos nombres. Caballos de Przewalski. Estos caballos no fueron que salieron de allí, fueron introducidos artificialmente. Se metieron 10 machos y 18 hembras en un entorno sin humanos para ver cómo pues, se reprodujeron y actualmente hay entre 130 y 200 ejemplares. Sí, ejemplares, correcto. Es que era por lo que tengo entendido, era un caballo originario de Europa en la época de la prehistoria, extinto. Sí. Que no te imagino estará creo que no sé si será antiguo de Mongolia o algo así. Es una locura. Sí. Y ahí está. O sea, Sí, la vida se abre camino, ¿eh? Sí, totalmente. Y de hecho yo cuando estuve allí de visita en el 2017, cuando me invitó la empresa de mi mujer, se acercaban perros por allí y nada, perros que vivían en Chernóbil. Perros que eran cuidados por los trabajadores, estaban todos con su chip. Sí, bueno, sí, con su chip, con su marquita, para que estaban controlados. Vale, y, sí. Sí, estaban vigilados por veterinarios y tal. Y en principio no tenían 5 patas ni 3 ojos. Igual se van adaptando, ¿no? Además, yo, cuando estaba por allí, cualquier cosa viva que yo veía, cualquier insecto, yo me fijaba. Por ejemplo, había una telaraña, había una araña, yo me fijaba a ver si tenía 8 patas, o tenía 9, o cómo era. En principio, yo no vi nada naturalmente fuera de lo normal, o fuera de lo natural. No vi nada natural. Sí, el pez este de los 3 ojos de los Simpsons no... No vi ninguno, no. Peces gato, hay un montón de peces gato. De hecho, allí hay un puente ferroviario cerca de la central, que está sobre un canal de refrigeración. Y ahí era muy típico que te lleva el guía también, con pan, y le echas pan a los peces gato, unos peces gato así grandísimos, sí, grandísimos. Pero yo los veía y tenía los bigotitos de esto y tal. Ya te digo, yo no vi nada fuera de lo normal. Y me fijaba. Claro. Precisamente por eso. Claro. A ver si veo algo mutado, a ver si... Nada, los perros bien, todos los animales bien, los insectos bien. No vi nada raro. Yo creo que un poco para este tramo final, ¿con qué te quedas de aquello? ¿Qué es lo que más... el recuerdo que dices, esto me mereció la pena solamente por esto? O has hablado del silencio. A mí una cosa de las que has contado más que me ha impresionado es lo de las placas de los pueblos en un cementerio, porque es que es totalmente una metáfora, ¿no? De decir, o sea, no ya es las personas, no, son los propios pueblos que los han... se han muerto. Pues al final lo que yo me quedo de ahí y lo que me sigue haciendo ir a este sitio, por ejemplo, que te he comentado, de este memorial que hay en Slavutis, que cada 26 de abril de cada año a la 1:26, no sé qué fue, se reúnen la gente del pueblo allí, se reúnen con velas y tocan una campana que hay. Y sí que es verdad que hacen un recordatorio. Yo me quedo realmente con eso, ¿no? Con todos los humanos que lucharon contra algo desconocido, contra una fuerza inhumana,
y vencieron. Entonces, pagando con su vida. Y me quedo con eso, ¿no? Que gracias a esa gente podemos vivir en la Europa como vivimos ahora. Entonces, ya te digo que esto lo pasamos por alto, ¿no? Como a Chernóbil Sí. y seguimos con la vida. Pero sí que es verdad que habría que hacer un récord, solo por un segundo, por lo menos acordarse de toda la gente que murió allí. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con la lucha de los humanos contra algo desconocido que gracias a ellos Seguimos aquí. seguimos aquí. Pues la verdad que tu reflexión me ha dejado hecho polvo, porque es que es la verdad, es que es como no somos conscientes de lo que realmente ocurrió y de cómo la gente se sacrificó. Sí, totalmente. Fue un sacrificio totalmente, totalmente, tal cual, sacrificio humano, por el bien del resto de la humanidad. Muy bien, Mariano. Oye, pues muchísimas gracias por venir aquí. Yo creo que a la gente le va a encantar todo lo que has contado, las cosas que has traído. Me parece que son únicas. Yo no las he visto nunca en ningún sitio. Esperemos. Y oye, pues nada, desearte que vuelvas muchas más veces. Creo que, bueno, como tienes familia que es de la zona, pues claro, sabes muy bien, ¿no?, lo que ocurrió allí, cosas que pues evidentemente nos han contado y, bueno, hay tragedias, historias de vecinos y cosas bueno, mejor casi ni conocer. Hay cosas. Y la lástima es que hay una barrera lingüística con mi suegro, porque mi suegro habla Claro. ruso-ucraniano y yo no hablo ni ruso ni ucraniano. Yo hablo inglés, mi suegro tampoco habla inglés, entonces entre mi mujer que nos traduce y el traductor he tenido conversaciones más o menos largas. Claro. Y que es una pena, me hubiera gustado que me contara más anécdotas. Pues pero sí, bueno. porque seguro que es un hombre que tiene tanto que contar y que alguien como tú que tienes esa curiosidad, no ese hambre por conocer, pues estoy seguro de que está orgullosísimo, ¿no?, de ese yerno que tiene, pero también tendrá ese pesar de querer haberte conocido pues mucho más a fondo. Y yo a él. Así que, oye, pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, oye, de nuevo muchas gracias por venir aquí y nada, si quieres despedir todo el programa, pues para mí sería un placer. Pues nada, que sobre todo decirte que muchas gracias por la invitación. Espero que a la gente le guste, que se interesen un poco por el tema de lo que pasó allí, solo por el recuerdo de la gente Claro que sí. que murió allí. Y nada, y que cuando acabe la guerra y se abra otra vez el tema, que es totalmente seguro ir, que no van a volver haciendo pipí de fluorescente ni nada raro. Y es un sitio curioso para visitar cuando acabe la guerra y se pueda ir. Totalmente recomendable y seguro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Aquí acaba nuestra conversación con Mariano, un valiente que ha estado allí en Chernóbil y ha visto con sus propios ojos realmente cómo está aquello 40 años después. Y bueno, quizá pues alguna vez pues vuelva por aquí y nos cuente más cosas, porque creo que hace aventuras que a más de uno le va a dejar completamente asombrado. Así que buenas noches y nos vemos en un próximo programa de Acertijos en la Oscuridad. Buenas noches.